en particular te quiero pedir que inicies contándonos qué impacto tendrá sobre la población la devaluación y los tarifazos. Bueno, mira, hiciste un muy buen resumen y te diría que lo concreto que anunció es una devaluación de casi 120%. Si el dólar estaba a 366 pesos, el tipo de cambio oficial pasó de 366 a 800. Eso es una devaluación de casi 120%. Recordemos que la última devaluación que hizo Massa después del proceso electoral, antes de que se definiera el balotaje, había sido del 22%. Bueno, ahora estás hablando de un 122%. Cuando Argentina salió de la convertibilidad, del 1 a 1 te fuiste a 1,40, 40% de devaluación. Ahora estamos hablando de 122%. Y la devaluación, lo decíamos hasta el cansancio en nuestras columnas, es lo que pedían los grandes productores y exportadores en la Argentina. Digamos que aquí ganó el poder económico, los que definen el poder económico. Y para que nos entiendan rápidamente qué impacto tiene en la población, vamos a dar un solo ejemplo. Se dice que la dieta argentina es importante en el consumo de carne. Bueno, los grandes productores y exportadores de carne ahora tienen un tipo de cambio a 800 pesos por dólar. Van a querer vender en el mercado interno al mismo precio que cobra en el mercado internacional, porque también apuntó Caputo, ojo, en estas medidas de urgencia. Él le llama paquete de urgencia. No son todas las medidas económicas. Todavía faltan que anuncien más. Yo me animo a decirte que este es un ensayo. Están ensayando a ver cómo toma la población. Por eso el mensaje vino precedido de una clase donde nos explicó que el problema es el déficit fiscal, y uno podría insistir que hay muchos otros problemas en la Argentina que no es el tema del déficit fiscal. Pero bueno, es una lógica monetarista que tiene Milei, que tiene Caputo, que tiene el gobierno, y por lo tanto aplican esto y le meten miedo a la población diciendo que íbamos a una hiperinflación de 15.000%. Y dio un ejemplo. Dice, si un sachet cuesta 400 pesos, un sachet de leche, en un año va a costar 60.000. Eso es meterle miedo a la población. Eso es decirle, tenemos que hacer estas medidas de ajuste, tenemos que ajustarnos todos, y no es un ajuste para todos. Esta devaluación, que es lo principal que se anunció hoy, no nos engañemos, lo principal que se anunció hoy es la devaluación. Luego anunció las medidas compensatorias, la duplicación de la AUH o el 50% de la tarjeta alimentar. Son miserias en torno de la transferencia de riqueza que se le da a los grandes productores y exportadores de la Argentina. Luego, falta la letra chica. Bien dijiste vos, apuntando a las medidas, eliminación de subsidios, disminución de las transferencias a provincias. ¿Cuánto, ministro? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que le van a restar a las provincias? ¿Cuántos subsidios van a retirar al transporte? ¿Cuántos subsidios van a retirar a las tarifas de energía? Que es lo que cualquier ciudadano quiere saber. ¿Cuánto me va a costar el transporte en el ferrocarril, en el subte, en el colectivo? Expresamente planteó el tema del AMBA, que la zona metropolitana de Buenos Aires, o sea, el conurbano y la capital, tienen un costo de transporte muy superior a lo que se paga en provincias. Bueno, hay provincias que en estas horas los nuevos gobernadores han incrementado el boleto. Estoy hablando, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos y otras provincias que actúan en ese plano. Yo me animo a señalar como primera impresión que acá hay una sola medida concreta de evaluación. Anuncios de que van a eliminar subsidios, una compensación mínima
hacia los planes sociales y un ensayo con un diagnóstico de que lo que se venía era peor. Y es más, el ministro se animó a decir, vamos a estar peor en los próximos meses. Lo que está queriendo decir es que mañana, la semana que viene, el mes que viene, enero, febrero, marzo, van a ser años de inflación elevada. El presidente incluso se animó a decir que la inflación del primer trimestre va a estar entre 20 y 40% mensual. Con lo cual, lo que han tirado esto, por eso lo han llamado paquete de urgencia, diciéndonos, miren, no es todo lo que vamos a hacer, no hay letra chica, no conocemos cuán profundo es. Creo que están metiendo miedo, están ensayando y están tentando a ver si la población que los votó creyendo que el ajuste iba a ser sobre otros, pero que ahora la población empieza a sentir que el ajuste va directo al bolsillo de los ciudadanos comunes, hayan votado o no hayan votado por Javier Milei, por La Libertad Avanza. Así que un mensaje preocupante y no es un dato menor que se había anunciado el mensaje a las 5 de la tarde, después 5:30, 5:45, a las 6, y se fue corriendo y finalmente fue pasadita a las 7 que hizo el mensaje, porque no había acuerdo dentro del gobierno en cómo comunicar estas medidas, cuáles se debían comunicar completa. Por eso yo voy a insistir que lo concreto, mensurable, es una transferencia de recursos al sector más concentrado de la economía, que son los productores y exportadores, principalmente del sector agrario. Y se anunció, de hecho, liberación de precios. Así que si hoy, como dijo el ministro, cuando íbamos al supermercado, el control de precios no funcionaba, imagínense a partir de ahora, canilla libre para que se libere la fijación de precios en el mercado. Y en todo caso ahí se verá quién tiene capacidad de consumir y quién no tiene capacidad de consumir. Es un golpe al bolsillo de la mayoría de la población empobrecida. Julio, queda claro de tu respuesta que es una serie de medidas que tiene ganadores y perdedores. Y quiero retomar algo en lo que vos hacías mucho énfasis, que es esta cuestión, esta justificación que utiliza el ministro hablando de urgencia, como vos decías, ¿no? La amenaza de se viene una hiperinflación si no cambiamos el rumbo. Y en ese sentido, de hecho, el ministro en el mensaje dijo textualmente que recibían la peor herencia que recibió alguna vez un gobierno, y en este sentido se plantea toda esta serie se pone este miedo sobre la mesa para mostrar que no hay alternativa a lo que se viene, y te quiero preguntar justamente cómo responderías esto, qué pensás de este planteo de que no hay alternativa frente a una supuesta hiperinflación que se venía. Mira, el primer detalle es que la peor herencia es la que se recibió de la dictadura militar en el 83. Y ahí se recibió como herencia una deuda que sigue siendo el principal condicionante de política económica en la Argentina. Si miramos desde la dictadura para acá, el único momento de importante crecimiento económico genuino de la Argentina fue ese breve periodo de suspensión de pagos de la deuda decretada en diciembre del 2001 por el efímero presidente Rodríguez A. Y la Argentina creció en el 2002, 3, 4, 5, hasta el 6. En el 7, cuando ya empezaba a operar el canje de deuda del 2005, Argentina empezó a tener los problemas de inflación. Nunca dejó de crecer la inflación desde el 2006, que fue lo que sacó a Roberto Labaña del Ministerio de Economía, y cada gobierno que siguió al primero de Néstor Kirchner tuvo una inflación mayor respecto del anterior. Y como muy bien señalaste vos en el comienzo, uno de los responsables de la inflación durante el gobierno de Macri es el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y también presidente del Banco Central, Luis Caputo, que tenía como principal función
como presidente del Banco Central de la República Argentina, de defender la moneda nacional, de frenar la suba de precios, de frenar la inflación. Entonces, no es cierto que esta es la peor herencia que se ha recibido ni en la historia en general. Repite el mismo argumento de Javier Milei. Él dice es la peor herencia en 100 años. Y claro, lo que están pensando, lo que ellos quieren instalar en la sociedad, que hay que volver a antes de la ley Sáenz Peña, hay que volver a antes del voto universal de los varones que estableció la ley Sáenz Peña. Ellos quieren volver al poder oligárquico, terrateniente y del capital extranjero que presidía la Argentina hacia 1910, el tiempo del centenario, con estado de sitio. Y por eso, fíjate vos que ahora la medida concreta que asumen, que anuncian, es una mega devaluación, gigantesca devaluación. Habían ensayado hace unos días, el ministro del Interior, en aquel momento todavía no lo era, había dicho el dólar se va a ir a 650. No, hoy el ministro dice que no se fue a 650, sino que se fue a 800. Una mega devaluación que tiene muy pocos beneficiarios. No solo es que hay beneficiarios y perjudicados, sino que los beneficiarios son muy pocos, y se extiende la base de población que va a sufrir las consecuencias de estos aumentos de precios, que dicen que va a ser transitoria, o sea, nos están anunciando un 2024 problemático, generándose condiciones para dar la batalla en el medio turno que se dé en el 2025. Acuérdense que cuando Menem gobernó tuvo 2 primeros años muy complicados. Menem asumió a mediados del 89, la convertibilidad empezó en abril del 91 y por lo tanto tuvimos 2 años muy preocupantes con mucha conflictividad y se generaron las condiciones de privatizaciones, un tema que todavía no fue anunciado. Eso va a estar en el paquete de leyes que se presente a extraordinarias en enero. Por eso yo insisto en que este es un paquete de urgencia, porque también habrán, si podemos comentar que el Banco Central citó para mañana a las 9 de la mañana, antes que abra el mercado cambiario a las 10, a las asociaciones de banqueros, la Asociación de Banqueros Extranjeros, de Banqueros Nacionales, de Banqueros Oficiales, para discutir, antes de que abra el mercado cambiario, los mecanismos financieros necesarios para el funcionamiento del sistema, porque lamentablemente entre hoy y ayer, los bancos fueron discrecionales en establecer el precio del dólar, afectando, por ejemplo, los vencimientos de tarjetas dolarizadas. Claro, no cualquiera tiene deuda en dólares en sus tarjetas, pero evidentemente los bancos han privilegiado su ganancia por sobre cualquier derecho de cualquier tipo de consumidor, aún de consumidores de altos ingresos. Por eso señalamos que estas son medidas de urgencia, como para ir avanzando en un gobierno que se está sentando, pero que está generando condiciones para que haya consenso en el ajuste. Y ese es el gran interrogante. Los despidos que anuncia, la primera medida que anunció es que todos los contratados de este año afuera. Plantea chau a la pauta publicitaria. Bueno, eso hasta puede parecer simpática la medida, pero eso afecta a las emisoras, a las comunicadoras sociales, populares, barriales, que a lo mejor solo tenían el aporte estatal. Uno de los grandes problemas de la ley de radiodifusión es que no aseguraba los recursos para las emisoras populares, para las emisoras barriales, para emisoras sin capacidad de vínculo con el sector privado concentrado. Los grandes medios de comunicación no le hace cosquilla. Piensen en la cifra que dio de ahorro de la pauta publicitaria. Es una cifra minúscula en relación a la deuda del Banco Central.
los pasivos remunerados del Banco Central son 23 billones con B de bueno, con B de burro, y la pauta ahorrada son 34 millones de pesos, con lo cual a los grandes medios de comunicación esto no les afecta, sí a las emisoras vinculadas al movimiento popular. Por eso estas medidas vienen precedidas de este mensaje con un diagnóstico que quieren instalar. No había otra. ¿Quién dijo no había otra? Eso lo dijo Margaret Thatcher. Sí. Margaret Thatcher hace 40 años dijo, there is not alternative, no hay alternativa, hay que avanzar por este camino. Y el ataque fue violento contra los trabajadores y trabajadoras británicos. Bueno, esto es lo que estamos asistiendo en la Argentina de hoy y estemos atentos que después de este paquete de urgencia van a venir medidas de emergencia y sobre todo las medidas estructurales que están redactando para llevarlas a las extraordinarias a partir del 2 de enero. Julio, para finalizar, quiero volver a estas medidas anunciadas por Caputo. Quiero pedirte que nos cuentes, si bien entiendo que hay muy poca información, como vos marcaste varias veces, de qué forma influye en las provincias tanto este recorte en las transferencias del Estado Nacional como también el freno de la obra pública y, por otra parte, ¿qué significa este anuncio que hizo el ministro sobre un cambio en el sistema de importaciones? Bueno, el cambio del sistema de importaciones es liberar las importaciones. Dijo, ya no va a intervenir el Banco Central para decir qué importaciones sí, qué importaciones no. Por lo tanto, canilla libre para que el que quiere importar, que importe. Y en todo caso tendrá que conseguirse los dólares para pagarle al importador. Con lo cual eso, yo te podría decir que puede disparar los dólares financieros, bancarios, bursátiles o el propio ilegal. Hoy, como el mercado cambiario cerró antes de este paquete de urgencia, el dólar ilegal cerró en 1070. La brecha se redujo al 35%. Pero mañana, con esta liberalización del comercio internacional, puede crecer la brecha. Y en tanto y en cuanto crezca la brecha, los dólares paralelos, financieros, legales o el ilegal, eso sigue presionando sobre los precios, o sea que impacta. Y las otras medidas son graves. La reforma de la Constitución transformó a la Argentina de una manera insolidaria, porque le transfirió la propiedad del suelo y el subsuelo a las provincias, y por lo tanto hay provincias petroleras que tienen petróleo en el subsuelo y que por lo tanto reciben regalías o beneficios limitados, por cierto, sobre la producción y extracción de minerales, de hidrocarburos, y por lo tanto aquellas provincias que no tienen esos bienes comunes, o como habitualmente se dice, recursos naturales, que no tienen esa capacidad de autofinanciamiento, son los que muchas veces se han llamado provincias inviables. Y hay muchas provincias que viven, desarrollan su actividad cotidiana con la coparticipación federal, o sea, fondos, recursos nacionales, y por lo tanto esta complementación que suponen las transferencias del Estado Nacional a las provincias, que hacían viable el funcionamiento cotidiano de muchas provincias, que se expresa en empleo público, es cierto, no hay más desempleo porque hay empleo municipal, porque hay empleo provincial. Ahora, claro, si desfinancian a las provincias y a los municipios, ¿qué les está diciendo el presidente, ya no Caputo? Milei les ha dicho, bueno, hagan el ajuste en las provincias. Hay que desarmar planteles municipales, desarmen planteles municipales. Hay que desarmar planteles provinciales, desarmen esos planteles. Y si no tienen dinero, emitan monedas provinciales. Hay varios proyectos danzando de retomar aquello, ustedes se acordarán, los patacones, las monedas provinciales, el federal, hubo nombres muy creativos que hasta el gobierno nacional emitió lo que se llamaban cuasimonedas. Bueno, hay todo un debate ahora
que existen incluso monedas digitales que no están reguladas por el Banco Central, también hay circulando proyectos de que las provincias puedan emitir monedas digitales, ya no solo aquella experiencia de las cuasimonedas que poblaron la Argentina de la crisis del 2001. Por lo tanto, el tema de las provincias es grave y el tema de la obra pública es muy serio, porque hay mucha obra pública que solo la hace la planificación estatal para llevar agua, cloacas, servicios a poblaciones pequeñas, alejadas, que no tienen la capacidad financiera para autosustentar una obra pública de la magnitud que sea una ruta, una escuela, un hospital, una salita, una guardería, y por lo tanto lo que esto augura es una perspectiva de que solo aquellas poblaciones con capacidad económica y que aseguren un financiamiento externo tendrán posibilidades de avanzar en la obra pública. Y mencioné financiamiento externo, ya tenemos historia de que ese financiamiento externo se termina socializando y pagando el conjunto de la sociedad. Por eso los anuncios son tremendamente regresivos, es una agresión a la mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos, a la población empobrecida, y afecta a los que no lo votaron como a los que lo votaron. Claro, habrá que ver qué impacto genera en la sociedad, qué respuesta hay del movimiento sindical, del movimiento social, del movimiento popular. Eso es una respuesta que todavía está por verse. Ahora estamos procesando las medidas y claro, ustedes informan regularmente. Por estas horas hay reuniones en todo nivel, asambleas, porque ahora ya no son amenazas, sino que empieza a haber datos concretos. Se despedirán a los contratados este año, pero ATE informa que en el Estado Nacional hay 65.000 trabajadores en situación irregular, de una planta total de 500.000 trabajadores. Algo así como que el 15% del empleo estatal es irregular. Más graves aún el empleo provincial y el empleo municipal. Así que el ajuste empezó, estas son las primeras, el primer paquete de urgencia y a prepararnos porque yo creo que esto es un ensayo que vamos a seguir teniendo medidas de emergencia y las estructurales en el verano caliente, incluso en lo que se considera tiempos de vacaciones, reuniones extraordinarias para discutir la reforma laboral, la reforma previsional, que también tendrá impacto sobre millones de trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos.